Hola, un cordial saludo a todos quienes están conectados en este momento a nuestro webinar de nivel avanzado de la punta del iceberg. También a las personas que están viendo este video a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, ¿qué nos trae el día de hoy? Hoy vamos a hablar de el control, de algo que es tan importante, ¿cierto? Para todos, que le damos, digamos, mucha relevancia en todo este tema empresarial, le damos muchísima relevancia al tema del control. Y lo que vamos a hacer en la sesión de hoy es darles como una visión alternativa y de qué realmente, de la interpretación que hacemos nosotros de lo que significa el control y también hacer una reflexión de que porque no necesariamente no estemos midiendo algo, quiere decir que eso está fuera de control, ¿cierto? Que muchas veces es lo que nosotros tendemos a pensar, y es que porque algo no se está midiendo, pues no lo estamos controlando y pues no es así. Entonces, ese es el tema que nos trae hoy, es como le digo, es una visión un poco alternativa, puede generar, digamos, como cierto cuestionamiento, porque la idea es romper esa idea, eso que nos han vendido siempre del control, y por eso también este webinar es de nivel avanzado en ese sentido. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar el día de hoy? Una muy breve presentación de lo que hacemos en la punta del iceberg. Como siempre, es una presentación muy breve, simplemente para darles contexto. Luego vamos a hablar de cuál es la visión administrativa del control, es decir, esta visión que predomina en gestión. Luego vamos a hablar de las teorías del control y vamos a hablar tal vez una de las teorías más importantes, que es la teoría de la cibernética, que de hecho es una teoría específicamente creada para estudiar el control y la comunicación de los sistemas. Luego pasaremos a hacer una reflexión del control como ilusión. Y aquí vamos a hablar del modelo de comportamiento planificado, que es una forma muy interesante de ver cómo los seres humanos nos comportamos frente a nuestro entorno, y como siempre tendremos una reflexión final. Entonces, para quienes no me conocen, pues en primer lugar aquí hay un QR para quienes quieran tener acceso o conectarse conmigo en WhatsApp. Está mi correo también, está mi LinkedIn, para quienes también quieran conectar con LinkedIn. Por aquí Henry me está saludando desde Funza. Muchísimas gracias, Henry. Yo soy el CEO de la punta del iceberg y también, digamos, tengo una función y es construir alianzas estratégicas desde la punta del iceberg. Soy administrador de empresas, tengo una maestría en administración, más de 18 años de experiencia docente en diferentes universidades. He sido consultor en estrategia, emprendimiento, gestión de la innovación, transformación digital y habilidades gerenciales. Y pues digamos, a la par con ser emprendedor, a la par con ser profesor, pues también he trabajado en diversas empresas, en sector público, en gremios, en sector financiero, en empresas de consultoría, en e-commerce y más recientemente relacionado con la industria de eventos. Entonces, hablemos muy rápidamente qué es la punta del iceberg, como les digo, de contexto. Esto ha venido cambiando. Si algunos de ustedes han participado en webinars previos, se han dado cuenta cómo con el pasar de los últimos meses esto ha cambiado, porque ahora somos parte de un grupo empresarial. La punta del iceberg ahora hace parte del grupo Effective. Este es un grupo originario de Costa Rica, donde hay tres empresas principales. Espacio, que es una agencia de publicidad con más de 10 años de experiencia en el montaje de eventos en diversos países de América Latina. Hemos montado eventos en más de 10 países. Eventplus, que es una plataforma para la gestión de eventos. Y aquí, pues, digamos que hemos participado. De hecho, en este momento somos los aliados oficiales a nivel tecnológico del Perú Tech Week. Hemos hecho eventos también en el sector de emprendimiento aquí en Colombia y estamos trabajando, digamos, de la mano con todo el ecosistema emprendedor. Y por otro lado, la punta del iceberg, que se está convirtiendo en un constructor de ecosistemas, en donde construimos bases de datos, de información y recursos para todo el ecosistema de emprendimiento e innovación en América Latina. Tenemos la base de datos de eventos y convocatorias más grande de la región. Si alguno de ustedes desea encontrar oportunidades para
sus empresas, para sus emprendimientos, eh, saber qué eventos hay, qué está pasando, pues esta es una muy buena oportunidad para ustedes. En nuestra página web pueden acceder a esa base de datos y pues tenemos una comunidad muy grande que hemos venido construyendo paso a paso. Bueno, entonces, ahora sí entremos en materia y hablemos del control. Entonces, a nosotros nos han enseñado, digamos, una visión administrativa del control y esa visión administrativa parte de algo que se llama el proceso administrativo. Entonces, en algún momento alguien dijo, hay que gestionar con un método, ¿cierto? Hay que tener un método para gestionar las organizaciones. Y ese método lo vamos a llamar proceso administrativo. Y uno de los primeros métodos era el PODC, donde lo que decíamos, mire, primero planeamos, luego organizamos, luego dirigimos y por último controlamos. Posteriormente, esto, digamos, este PODC era una visión un poco más norteamericana, digamos, más occidental. Luego, cuando en Japón empieza a volverse un país muy relevante, cuando Japón se empieza a industrializar, pero adicionalmente sus empresas comienzan a ser líderes en sus sectores, surge una idea que es, digamos, como una transformación, pero mantiene la misma filosofía del PHBA, donde planeamos, hacemos, verificamos y actuamos. El actuar guarda una relación directa con el control. Pero si se dan cuenta, siempre estamos viendo el control como el paso final de un proceso administrativo. Es decir, como que después de que hacemos todo, después de que nos equivocamos, después de que cometemos errores, entonces ahora sí entramos después al final a mirar qué pasó. Es como si una profesora en un jardín de niños los dejara solos con una cantidad de materiales y volviera al final de la jornada a ver qué pasó e intentar hacer un control o intentar actuar frente a lo que sucedió. Entonces, esta es una visión muy clásica que surge años 60, años 70 realmente, pero que curiosamente sigue predominando en el panorama, ¿cierto? Digamos, seguimos hablando del proceso PHBA y uno puede ver todavía que hay empresas que usan, digamos, esta perspectiva para entender el control. Entonces, digamos que vámonos a esas dos metodologías del PODC y del PHBA a la que es más utilizada y a su fase de actuar, que básicamente lo que nos dice que hay que hacemos, medir y corregir el desempeño para saber que lo que se planeó, que esos objetivos que se plantearon, se cumplieron. Entonces, aquí la filosofía, y eso es muy importante porque lo voy a hablar varias veces, y es, siempre aquí en esta filosofía estamos comparando algo que deseamos frente a algo que logramos. Por eso hablamos de planear y definir unos objetivos, definir unas metas. Es lo deseado, es el sueño, es el ideal. Y luego al final entramos a mirar si eso que deseábamos lo logramos. Se supone que el proceso administrativo me permite a mí llevar a cabo ese paso a paso. Por otro lado, me habla de tomar acciones correctivas, ¿cierto? Entonces, de cómo tomo acciones correctivas. Entonces, aquí estamos pensando básicamente en que hay algo que corregir. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento esperado que no se logró, entonces lo comparo frente al comportamiento real y tomo acciones correctivas para que el comportamiento real cada vez se asemeje más a ese comportamiento esperado. Pero si se dan cuenta, estamos hablando de algo que está al final, que es algo correctivo, y al final esa acción correctiva es dinámica gracias al error. Es decir, si no hay error, no hay nada que corregir. Entonces aquí también estamos partiendo de un principio y es de la equivocación, del error, de que algo está saliendo mal, de que algo no lo estamos haciendo como lo deseamos. Entonces, podría ser una forma de ver el mundo un poco como negativa, como que estoy asumiendo de entrada, mi filosofía de entrada es que la gente se va a equivocar. Y como se va a equivocar, debo tener mecanismos de control para poder aplicar acciones correctivas. Entonces, eso es lo que nos han enseñado, digamos, desde un punto de vista administrativo, quienes han estudiado administración de empresas o carreras similares, o quienes han hecho, digamos, estudios de posgrado, donde siempre, digamos, hay temas de gerencia, eso está inmerso en el paradigma educativo.
Pero resulta que las teorías del control van muchísimo más allá de eso, muchísimo más. Entonces, este mapa, que se ve muy colorido con muchas cosas, pues así fue como, digamos, un poco como el autor lo quiso plasmar. El autor es Brian Douglas, si ustedes quieren indagar un poco acerca de él. Y él lo que dice, mire, el control puede ser entendido desde muchísimas perspectivas. El control no es solamente lineal, que es lo que está pasando con la perspectiva administrativa, esa visión administrativa que les decía, y es, arrancamos con una planeación, una organización, una dirección y al final un control. O sea, como que el control está al final y es un proceso lineal. ¿Qué es lo que está diciendo Brian Douglas? Está diciendo, no, aquí nosotros podemos entender el control desde diferentes perspectivas. Una, tal vez de las más interesantes, sí es una perspectiva no lineal. Es decir, no es algo que está sucediendo en un punto específico, o lo podemos entender como algo, un control que se adapta, o lo podemos entender como un control predictivo, que eso es algo muy interesante. Es decir, cómo hacemos algo como el control previo, ¿cierto? Y eso nos lleva a pensar en esas ideas del control preventivo, concurrente y correctivo. Entonces, un poco como que la visión ha cambiado a no hablar del control como algo que corrige, sino el control que sucede durante la ejecución o también un control que sucede antes de que iniciemos siquiera. Entonces, es como... Eh, piensa un poco qué es lo que puede pasar y solucionalo antes de que ocurra. También podemos tener unas aproximaciones del control muchísimo más matemáticas, más, digamos, de ciencias duras, como temas de modelado, de estimación de estados, de planeación. Entonces, al final, mucho del control está asociado a la medición de algo, a que podamos medir algo, a que podamos de cierta manera ponerlo en una gráfica, ponerlo en una tabla, ponerlo en una cifra y eso empezar a entender cómo podemos controlar. Entonces ahí es donde viene el tema, digamos, cómo yo mido lo que voy a controlar. Y aquí es donde viene la pregunta, pero si no lo puedo medir, ¿quiere decir que no lo puedo controlar? Esa es una pregunta que quiero que ustedes piensen porque digamos, la respuesta para la cual nos han preparado es no, lo que no se puede medir no se puede controlar. Pero resulta que en las organizaciones pasan muchísimas cosas que todavía no, para las cuales todavía no existe una forma de medirlas. Pero no necesariamente eso quiere decir que estén fuera de control, no quiere decir necesariamente que la casa se está incendiando, no quiere decir necesariamente que las cosas van mal. Entonces uno tiene que empezar a tener digamos, abrir una perspectiva muy interesante y es un poco más filosófica de qué significa realmente controlar. Entonces, aquí es donde nos vamos un poco a una ciencia que se llama la cibernética, que es una ciencia del control y de la comunicación. Y es muy interesante porque cuando uno le hablan de cibernética, ¿cierto? Uno en qué está pensando. Uno está pensando en robots, está pensando en tecnología, está pensando en cosas muy avanzadas. Siempre que pensamos la palabra cibernética, estamos pensando en algo que tiene que ver con tecnología de punta. Y es sorprendente porque la cibernética es más una ciencia del control y tiene mucho sentido porque esta ciencia es la que permitió la teoría de sistemas, permitió la robótica, porque al final se trata de cómo tú controlas un sistema como un robot, cómo controlas un sistema como digamos, como un sistema informático y cogimos esa palabra y la empezamos a aplicar más al uso que ha tenido la cibernética que a la ciencia en sí misma. Entonces, si nos vamos a 1948, porque la cibernética es algo que surge en esa época, o sea, estamos hablando de algo en lo que probablemente ninguno de nosotros, o la gran mayoría de nosotros no habíamos nacido, bueno, yo creería que ninguno, y es una ciencia que se ocupa de los sistemas de control y de la comunicación, tanto en personas como en máquinas. ¿Para qué? Para entender y aprovechar sus aspectos y mecanismos comunes. Y miren que ha sido más fácil aplicar la cibernética en las máquinas, como en la robótica, en los sistemas informáticos, que aplicarlos en las personas. ¿Por qué? Porque las personas, pues somos más impredecibles.
desde un pensamiento de sistemas, somos un sistema impredecible, mientras que los sistemas, digamos, más como máquinas, son sistemas más predecibles. Entonces, por eso es más difícil controlar a las personas y comunicarnos con ellas. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de leerse a Norbert Wiener, eh, es un libro súper, súper interesante, no es muy largo, y les puede ayudar a entender muy bien realmente cuál es un poco como la ontología y la epistemología del control. Es decir, qué significa eso más allá de eso que nos han enseñado, que es mirar si alguien lo hizo mal, porque al final, por ejemplo, ¿quién determina, por ejemplo, que un robot hizo mal la tarea? O, por ejemplo, en estos mundos de inteligencia artificial, ¿cómo controlamos a la inteligencia artificial? ¿Qué quiere decir que la inteligencia artificial pueda ser controlada o no? O debería ser controlada. O sea, asumimos que la inteligencia artificial se está equivocando, está cometiendo un error, o significa que sus mecanismos de control funcionan con una lógica diferente a la que nosotros aplicaríamos a la acción humana. Entonces, eh, para entender un poco este tema, digamos, de la ciencia del control, hay que entender un poco qué significa la causalidad. No la casualidad, sino la causalidad, ¿cierto? Entonces, a otros que nos han enseñado. ¿Por qué pasó D? Porque algo sucedió con C. ¿Y por qué sucedió C? Porque algo pasó con B. ¿Y por qué pasó? ¿Qué le pasó? Perdón, ¿qué le pasó a B? Pues porque algo pasó con A. Es decir, una acción lleva a una reacción. Un estímulo lleva a una respuesta. Eso es un paradigma completamente, digamos, cartesiano, occidental, donde lo que estamos pensando es que algo siempre origina una cosa, algo está causado por algo. Pero resulta que esa idea que nosotros tenemos de la causalidad realmente es solo una de cuatro perspectivas de la causalidad. Y aquí me voy muchísimo más atrás. Y esto fue algo postulado por Aristóteles, y Aristóteles decía, existen cuatro tipos de causas. Entonces, la primera es la causa material, es decir, el hecho de que exista la materia, de que algo esté construido con un cierto material, causa algo. Piensen un poco cuando, por ejemplo, ustedes tienen un utensilio de cocina, que de pronto ese utensilio no es de la mejor calidad y sufre un ligero golpe o se somete ese material a un estrés, y a la conclusión que uno llega es, se dañó porque es un material barato, ¿cierto? Porque la causa es la materia en sí misma, porque el material con el que está hecho, eh, digamos que es lo que origina que se haya dañado. Y si uno piensa mal, ¿cierto? Que los seres humanos tendemos a pensar mal, uno muchas veces en las organizaciones toma a las personas como la materia que causa algo. Entonces, ¿por qué esto salió mal? Ah, fue porque fulanito lo hizo mal. O sea, de cierta manera uno está cosificando a la persona en la organización y está asumiendo que algo no sucedió o que algo pasó por la persona en sí misma. Y si ustedes lo piensan, eso tiene, digamos, un gran componente de injusticia, porque cuando uno mira, muchas veces las cosas no son causadas por la persona. Es decir, pasa lo mismo que con los conflictos. ¿Por qué los conflictos se dan entre personas en las organizaciones? ¿Por qué llega a ese nivel de escalamiento a volverse un conflicto personal? No realmente porque las personas tengan personalidades incompatibles, porque se odien, porque haya pasado algo entre ellos. Es porque algo está pasando en el proceso, algo está pasando en la organización, algo está pasando en lo que trabajan, que no se soluciona, que escala de tal manera que lleva a que las personas tengan un conflicto personal, pero realmente el origen no es su personalidad, el origen es algo que está muchísimo más atrás. Y uno ve en las empresas cuando dicen, no, es que eso salió mal, fue porque fulano lo hizo mal, es que él no sabe, es que él no es capaz, el que no está capacitado. Estamos cosificando a la persona, la estamos volviendo una causa material. Luego hay una segunda causalidad que es la causa formal. Y es cuando yo digo que lo que lo está causando es el tipo o clase, ¿cierto? La forma que está adquiriendo esa, digamos, esa situación o eso sobre lo cual yo estoy diciendo que es la causa.
Voy a poner un ejemplo que va a sonar muy antipático, pero que refleja mucho esa visión, que ese es el problema de los paradigmas, que los paradigmas están tan incorporados que nosotros no somos conscientes que usamos esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque no nos dan una clase, nunca nadie nos sentó a decirnos, este es el paradigma con el que tú vas a funcionar el resto de tu vida. Simplemente en todo el aprendizaje, en todo lo que vamos viviendo, eso se va incorporando. Entonces, es como decir, por ejemplo, que algo sale mal porque el empleado es joven o es una persona inexperta. Entonces, el problema es que él no tiene experiencia, el problema es que él no tiene conocimiento, es decir, la forma que esta persona adquiere, el ser joven o el no tener la suficiente experiencia o el no estar formado en algo determinado, es la causa que origina, digamos, esa consecuencia. O cuando, por ejemplo, una de las empresas escucha, no, es que es mujer, entonces por ser mujer, entonces es más sensible y por ser más sensible, entonces toma decisiones más subjetivas y entonces nos creamos todo un universo de una explicación del por qué no debemos tener mujeres en determinados cargos. Eso ha explicado durante muchísimo tiempo por qué las mujeres no han logrado esa equidad de género en cargos de dirección, porque todavía tenemos la idea que las mujeres son más sentimentales, más emocionales, se dejan llevar y son más subjetivas, mientras que el hombre es más agresivo, es más objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos nuevamente cosificando a la persona, dándole una forma y es algo como que llamaríamos una especie de discriminación por el tipo de persona que eres. Y luego existe una tercera tipo de causa, que es la causa eficiente, y es indaguemos cuál es la fuente. Entonces volvamos a esto, al ABCD. ¿Qué causó D? Lo causó C. ¿Pero qué causó C? Lo causó B. ¿Pero qué causó B? Lo causó A. Vámonos a la fuente. Eso es lo que se llama la causa, eso es lo que se llama la causa eficiente. Y la causa eficiente es la forma como nosotros hemos venido históricamente entendiendo el control. Vámonos a buscar qué fue lo que originó el problema o qué fue lo que no permitió que lográramos ese estado deseado. ¿Qué fue lo que no facilitó que tuviéramos el comportamiento que quisiéramos tener en nuestro equipo o en nuestros sistemas? Y luego lo evolucionamos a ese control predictivo, concurrente y correctivo, que era el que les contaba en una de las anteriores diapositivas, que es también una perspectiva del control. Y nos quedamos ahí, nos quedamos en la causa eficiente, en controlar la fuente. No importa si esa fuente la controlamos antes, durante o después, lo importante es controlar lo que origina algo, el culpable, el responsable, la causa. Pero resulta que existe un cuarto tipo de causalidad y es la causa final, es el propósito, ¿cierto? Entonces, resulta que la causa no es lo que viene atrás, sino la causa es lo que está en el futuro. El propósito del por qué yo hago algo realmente es lo que causa las cosas. Y esto es una visión muy alejada de la visión occidental, del paradigma occidental en el que nosotros vivimos. Porque a nosotros nos han enseñado es que nosotros somos consecuencia de nuestro pasado. Es que la causa final habla de que nosotros somos consecuencia del propósito o la tarea es consecuencia del propósito que la tarea tiene. No se escucha, Frank.
Frank, se te fue el sonido. Hola, ¿me escuchan? Listo, Frank, sigue Ustedes, hablando. pero creo que ustedes me escuchan a mí. Permítanme un momento, intentamos resolverlo. Sí, te escuchamos. Hola, Ya te estamos no sé qué escuchando. puede haber sucedido. Permítanme un momento, voy a retirarme de la sala y ya regreso. Ahí te escucho yo por lo menos. Claro, pero yo no escucho, Yo entonces no también te sé escucho. si ustedes ya me escuchan, digamos hasta dónde me escucharon, porque no, creo que no tengo retorno, por alguna razón no tengo retorno del audio, entonces estoy tratando de Se fue el resolverlo. sonido. Ya creo que como cinco Sí, te minutos. escuchamos bien. Entonces,
Hola, ¿me escuchan ahora? Yo sí lo escucho. Ok. Yo también Escucho, Frank. escucho. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Es que me conecté desde el celular, entonces estaré dando el audio desde el celular y seguiré proyectando para poder continuar con la presentación. Discúlpenme porque honestamente no sé qué pasó con mi internet. Entonces, bueno, con mi computador realmente. Bueno, entonces me dicen ustedes que me escuchan, estaré pendiente si llega a haber algún inconveniente. Bueno, entonces, estábamos hablando que al final uno puede decir que uno es consecuencia del pasado, o sea que al final las cosas pasan porque hay un propósito y piénsenlo de esta manera. Piensen que porque ustedes decidieron estudiar una carrera profesional, porque tenían plata y tiempo para estudiarla, porque sus papás los obligaron a estudiar, porque no había nada más que hacer, o porque realmente ustedes tenían una visión de futuro de lo que ustedes querían lograr y esa visión de futuro los llevó a tomar la decisión de inscribirse en una universidad, de tomar unas decisiones de vida, de pronto para algunos moverse de ciudad, eh, aplazar otro tipo de sueños que ustedes tenían en su vida. O sea que realmente la causa de lo que pasó con su vida fue algo que estaba en el futuro, no lo que pasó en su vida en los años anteriores. Porque si nosotros fuéramos consecuencia de nuestro pasado, de cierta manera estaríamos condenados a repetir la historia de nuestros antepasados, sin decir si eso es bueno o es malo. Estaríamos repitiendo eso. Pero al final el deseo que nosotros tenemos de un sueño, de una idea, de una meta, algo que está en el futuro, que no sabemos si se va a lograr o no, resulta ser lo que nos está moviendo para tomar ciertas decisiones de vida. Entonces resulta que somos consecuencia del futuro. Entonces finalmente el tema de la causa final puede tener muchísimo sentido. ¿Por qué me quiero casar con alguien, por ejemplo? No porque nos conocimos, nos enamoramos y nos la pasamos muy bien, sino tal vez porque siento que en el futuro voy a construir un proyecto de vida con esa persona y entonces resulta que ese proyecto de vida es la causa para que yo le pida matrimonio. Esa idea de tener un proyecto de vida en conjunto me lleva a pedirle matrimonio, pero también me llevó en algún momento a enamorarme de alguien, a compartir con alguien, a darme la oportunidad en algún momento 5, 6, 7, 2 años atrás de conocer a alguien. Entonces, no tengo un proyecto de vida porque fue que conocí a esa persona y una serie de eventos afortunados me llevaron allá, sino porque era algo que yo quería lograr. Entonces, ese futuro, ese propósito que yo tenía, fue la causa de una serie de decisiones que vinieron más atrás. Entonces, es una forma de pensar muy distinta y ahí estamos hablando, digamos, de un tema de una causalidad circular, ¿cierto? De realmente ese propósito. Eso es una cosa central de la filosofía, digamos, de la cibernética. Y es cómo el sistema en sí mismo, cómo el sistema en sí mismo se determina su propio propósito. Entonces, resulta que esto es algo que se llama el principio recursivo, y aquí me estoy yendo un poco más hacia la teoría de la complejidad, y es que el sistema es conducido a partir de sus finalidades y no a partir de sus causas. Y era lo que les decía, somos consecuencia de nuestro futuro y no de nuestro pasado. Y a mí, personalmente, tal vez algunos no lo piensen igual, pero me encanta eso, me encanta pensar eso. Me encanta pensar que hoy estoy acá escuchando un webinar, no porque tenía tiempo, no porque llegué más temprano a la casa, no porque no tenía nada mejor que hacer, sino porque seguramente yo pienso que quiero aprender cosas, me veo en el futuro aplicando ciertos conocimientos. Entonces, como quiero eso, tal vez la decisión hoy es conectarme a un webinar y escucharlo.
Entonces, aquí viene un tema, digamos, un concepto muy, muy importante que usamos todo el tiempo en las empresas y es el concepto de la retroalimentación. Y ese concepto de la retroalimentación viene de la cibernética. Y es que los efectos, los productos y efectos son a la vez productores y causas de aquellos que le producen. Y eso se llama la retroalimentación. Es decir, si nosotros nos vamos al ciclo completo, una persona hace algo y eso genera un desempeño. Hay una diferencia en ese desempeño o algo que yo quisiera mejorar y resulta que ese resultado es el insumo para el desempeño futuro que yo quiero lograr. Por eso se llama retroalimentación, porque un poco es como entender el ciclo de una forma diferente. Y eso es algo que se puso muy de moda, digamos, desde hace unos 20, 30 años, y es hablar de la retroalimentación. Cómo yo me siento con mi equipo y lo retroalimento. Entonces ya no estoy pensando como en ese control, por decir de alguna manera, sino estoy pensando en cómo tu desempeño me va a ayudar a hacer mejor aún ese desempeño. Y resulta que la retroalimentación se basa en el comportamiento real y no en el esperado. Y aquí hay una diferencia y por eso esto empezó a tener mucho sentido en las organizaciones, porque el modelo anterior que se sigue usando, que es el PHBA, es un modelo de yo me baso en el comportamiento deseado y lo comparo con el comportamiento real. El modelo de retroalimentación es un modelo donde yo me baso en el comportamiento real y a partir de ahí construyo unos futuros, digamos, adicionales, ¿cierto? Entonces, eso es bien interesante porque me permite a mí pensar de una forma distinta. Aquí Henry escribe, dice, muy interesante la frase, pero realmente somos resultado de un pasado y somos alentados o motivados por un futuro, pero la acción pura se produce en el presente, digamos, la eterna polémica del reloj. Evidentemente las acciones se producen hoy, pero piensen un poco lo que pasa con las organizaciones cuando establecen un propósito. Cuando establecen, digamos, me imagino que a algunos de ustedes les gusta la actividad física, ¿cierto? ¿Por qué lo hacen? Digamos, ¿por qué hacen la actividad física? Porque están pensando en un tipo, digamos, de cuerpo o en una condición física que ustedes quisieran tener. Y ese ideal que ustedes tienen, que no saben hoy si lo van a lograr o no, es lo que los lleva a mejorar sus ámbitos alimenticios, a tomar una decisión de inscribirse a un gimnasio, a contratar un instructor o simplemente salir al parque a correr. Entonces, claro, el pasado condiciona muchísimo. En eso estoy de acuerdo. Es decir, no podemos desconocer que no es lo mismo nacer en un entorno que te facilita muchísimo las cosas a un entorno que es mucho más agresivo para lo que quieras. Pero antes aquí viene algo muy interesante. Lo que para nosotros puede ser un entorno hostil o que no nos permitió lograr ciertas cosas en la vida, para otras personas ha sido un entorno bastante favorable. Y ahí es donde digo que siempre uno de los grandes problemas en la vida no es lo que ganamos, sino lo que queremos ganar, no es donde vivimos, sino donde queremos vivir, no es la persona que tenemos al lado, sino el tipo de persona que queremos tener al lado. Por eso es que uno puede encontrar personas que tienen, por ejemplo, nuestro mismo estilo de vida o un estilo de vida que nosotros podemos considerar mucho más discreto, pero que están más satisfechas con la vida que nosotros mismos. Y uno dice, pero ¿por qué para esa persona esto no es un problema? ¿Sí? Por las expectativas que hay respecto a lo que yo quiero en el futuro. Sí, aquí dice Henry que él es runner y su motivación es mantenerse en forma y superar pequeños retos a diarios y que eso lo extrapola a otras actividades, incluyendo las profesionales. Y aquí Tatiana dice, creo que son problemas multicausales y efectivamente el futuro puede intervenir. Sí, total. Y sí hay una multicausalidad, definitivamente. Uno no puede decir que simplemente porque esto sucedió, entonces ya eso te va a llevar a una consecuencia. Porque historias podemos tener miles de casos de personas con historias similares o que les pasó lo mismo y que los llevaron a puntos diferentes. Yo siempre, por ejemplo, he dicho que lo más estimulante para mí ha sido tener malos jefes. El haber tenido malos jefes
fue lo que me motivó a mí, de cierta manera, a buscar emprender, a hacer otras cosas, a proponer cosas diferentes. Para otra persona, ese mismo jefe en la misma situación, lo pudo haber anclado a esa empresa porque de pronto su autoestima se pudo haber afectado y pudo haber creído que tal vez no podía cambiar de empleo o no podía moverse o buscar otras oportunidades. Eso pasa muchísimo. Entonces el mismo estímulo genera respuestas diferentes. Entonces resulta que la retroalimentación puede tener, digamos, como dos perspectivas. Lo que se llama la autorreforzadora positiva y la autoequilibrante negativa. En la autorreforzadora positiva es lo que normalmente llamamos un círculo vicioso. Es decir, cuando hacemos algo, que también esa es una expresión que usamos mucho, que viene de la cibernética, que viene del pensamiento sistémico, y es que algo refuerza. Entonces, por ejemplo, tengo ansiedad. Entonces, como para calmar la ansiedad. Pero comer me engorda. Y como me engordé, me siento más ansioso. Entonces, como más. Y se vuelve un círculo vicioso, que es literalmente lo que pasa con las personas que tienen adicciones. Entonces, empiezan a consumir droga porque tienen algún drama o algún problema en su vida. Resulta que esa droga por un momento les calma, digamos, esas preocupaciones, pero se vuelven adictos y eso les genera más problemas que los vuelve más adictos. Y existe otro tipo, y eso es un modelo de retroalimentación. Existe otro modelo que se llama el autoequilibrante negativo, que es lo que llamaríamos la homeostasis, en donde lo que uno busca es que se corrijan ese tipo de cosas, que son lo que se llamaría también los círculos virtuosos, donde, por ejemplo, si nos vamos al caso del control, mayor retroalimentación debería llevar a un menor error, mientras que en un círculo vicioso podríamos decir que un mayor error lleva a un mayor control. Y aquí pues obviamente uno podría decir que el control puede llegar a convertirse en un círculo vicioso porque lleva a las personas a cometer más errores, como que entre más control, más problemas vas a tener. Y entonces aquí viene una pregunta y es ¿por qué más control lleva más error? Y es lo que uno llama la paranoia del control. Y yo creo que todos luchamos con eso. Todos luchamos con esa necesidad de control en mayor o menor medida, como de que todo funcione como nosotros queremos que funcione. Y creo que también nos ha pasado, o al menos a mí me ha pasado, que a veces en la vida, cuando uno intenta controlar más las cosas, como que termina eh, llevándolas a un punto insostenible en muchos sentidos, ¿no? Porque estresas al equipo, te estresas a la organización por tener todo más controlado. Entonces es curioso porque más control puede llevarte a alejarte más del propósito que quieres alcanzar como organización. Y aquí hay algo muy interesante que les estoy mostrando acá, que es lo que se llama el modelo de comportamiento planificado de Axel. Y es un modelo que trata de entender por qué la gente se comporta de cierta manera. Y resulta que este modelo dice que las personas actuamos a partir de creencias, de lo que creemos que está pasando en el entorno. No realmente de lo que pasa en el entorno, sino de lo que creemos que pasa. Es decir, de la lectura que nosotros hacemos. Entonces, este modelo habla de tres aspectos. Las creencias de control, es decir, cómo percibo el control en mi entorno. Entonces, si yo percibo el control más relajado o lo siento más estricto, eso me lleva a una actitud diferente en la organización. Las creencias normativas. ¿Cómo creo yo que funciona la sociedad? Si yo creo que la organización en la que yo trabajo es más patriarcal, ¿cierto? Es más paternalista, es más controladora. Entonces yo hago una lectura del entorno y yo puedo decir, en esta organización puedo hacer ciertas cosas y ciertas cosas no las puedo hacer. En una empresa me podía permitir esto, en esta no me puedo permitir esto. Y eso me lleva, esa creencia, porque recuerden, en las organizaciones nunca te van a sentar en un proceso de onboarding o digamos de inducción a decirte, es que aquí tenemos todas estas cosas malas o aquí nuestra cultura funciona así. Claro, nos cuentan la cultura desde lo positivo, pero no la cultura desde digamos, lo negativo
o desde lo o la cultura desde el lado oscuro. ¿Cierto? Nos cuentan el lado bonito de la historia. No nos van a decir, no, es que aquí hay 3 vacas sagradas, por favor, ni se te ocurra contradecir a esas 3 vacas sagradas de la organización. Eso no va a pasar. Eso es algo que tú vas aprendiendo y es una creencia en la medida que tú vas viendo el comportamiento. Y por otro lado está la creencia del comportamiento y es cómo yo debería controlar mi propio comportamiento para funcionar en ese entorno en el que yo me encuentro. Todo eso, la actitud, la norma social y el control comportamental percibido me llevan a una intención de actuar y esa intención me lleva efectivamente a un comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno está, y por ejemplo, esta teoría, que es la de modelo de comportamiento planificado, se ha usado en muchísimos campos. Por ejemplo, se usa en medicina, se usa en enfermería, se usa en ciencia, se usa en ingeniería, se ha usado en campos petroleros, se usa muchísimo en educación para entender por qué la gente se comporta de determinada manera. Por ejemplo, este estudio se usó para entender por qué la gente emprende y por qué en Latinoamérica tendemos a ser muchísimo más emprendedores que, por ejemplo, en Europa. Si se supone que en Europa hay mejores condiciones para emprender, son economías mucho más estables, hay menos incertidumbre, hay más bienestar social, hay más dinero, más inversión, más ayudas de los gobiernos. ¿Por qué la gente no emprende? ¿Y por qué en estas economías donde un día tenemos un presidente, al otro día tenemos otro, un día el dólar está a un valor, otro día está a otro, somos economías más emprendedoras? Si supuestamente las condiciones del entorno no facilitarían el emprendimiento. Y resulta que tiene que ver mucho con la percepción que tiene la gente de lo que significa y cómo lleva eso una intención a emprender y a un comportamiento. Entonces, como les decía, el paradigma del control lo podemos entender desde 2 perspectivas, como el círculo vicioso, y es que yo como jefe, como líder de una organización, percibo un bajo rendimiento, entonces, ¿qué empiezo a hacer? Más control, porque eso fue lo que me enseñaron, ¿cierto? Y ahí el tema de la retroalimentación tiene mucho que ver. Entonces, hay que hacer retroalimentación, pero ¿en qué punto esa retroalimentación se vuelve más control y se vuelve microgestión? Al hacer eso, yo estoy reduciendo la intención al desempeño del empleado. ¿Por qué? Porque lo estoy desempoderando. Recuerden lo que les mostraba en la diapositiva anterior, y es que resulta que la gente se comporta a partir de la intención y la intención viene a partir de esas creencias de qué tantos grados de libertad tiene para comportarse. En la medida en que yo pongo más control, ¿cierto? Bajo la intención al desempeño. Eso no quiere decir que el empleado necesariamente deje de trabajar o deje de hacer las cosas. Lo que pasa es que pierde autonomía y empoderamiento para por sí mismo regularse. Entonces, eso me lleva a mayor desmotivación y la desmotivación ¿a qué me lleva? A un bajo rendimiento. Entonces, como hay bajo rendimiento, lleva más control y entonces se vuelve un círculo vicioso. Esto no son ciclos de una semana, no son ciclos de un mes, son ciclos de meses o incluso de años, en donde uno ve que las organizaciones van bajando su rendimiento y tú no entiendes por qué. Y muchas veces cuando hablas con empresarios, los empresarios no entienden por qué. Si tú supuestamente le estás dando todo al empleado para que él funcione, la gente no funciona. Y esto pasa tanto en modelos, digamos, de niveles operativos y pasa muchísimo más en los cargos gerenciales o de niveles tácticos. ¿Por qué? Porque en los niveles operativos la motivación está dada más por factores higiénicos, por el salario, las condiciones de trabajo, mientras que en los cargos, digamos, más altos, por decirlo de alguna manera, está dado más por la motivación, por el deseo de superación, de logro, y si a mí me baja la intención al desempeño, pues sencillamente no lo voy a lograr. Y un círculo vicioso, perdón, virtuoso, me habla de, mire, más autonomía y capacitación. O sea, dele más autonomía y capacitación a sus empleados. Eso va a aumentar esa intención al desempeño. Eso aumenta la confianza y el desempeño, ¿cierto? O sea, no solamente la intención de ser mejores, sino realmente desempeñarme mejor. Y eso reduce la necesidad de controlar. Entonces, ¿yo qué hago? Como tengo menos necesidad de controlar, doy más autonomía
Aumenta la intención, aumenta la confianza, menos necesidad de control y se vuelve un círculo virtuoso. Entonces, para cerrar este webinar, viene una reflexión de el control como ilusión. Y aquí les quiero compartir una frase dicha por el maestro Wu Wei en 2008. Tal vez el nombre no les suene, pero estoy casi seguro que ustedes han escuchado a este maestro y creo que estoy casi seguro que también lo han visto. Y dijo una frase que a mí me caló muchísimo y me puso a reflexionar un montón. Y les va a parecer un poco curiosa esa frase, y es: el panda jamás cumplirá con su destino, ni tú con el tuyo, hasta que olvides la ilusión del control. Y esta es una frase de una película que se llama Kung Fu Panda, en donde el maestro Wei es la tortuga, y pues por esas cosas de la vida las tortugas siempre son sabias, y la tortuga ya sabe que se va a morir. Entonces está allá en el durazno, ya a punto de entregarse a la trascendencia, y se acerca a su aprendiz, que es el maestro Chifu, que es a su vez el maestro del panda, y el panda es un desastre, ¿cierto? El panda es un desastre total. Entonces el maestro Chifu, que es un panda rojo, no sabe qué hacer con el panda, lo controla, o sea, es una película que habla del control. Y entonces no sabe qué hacer, entonces va donde su maestro y entonces le da quejas que el panda no es el elegido, con el panda no van a lograr nada. Y el maestro Wei le da esta frase. Y es que si yo me preocupo demasiado por el control, ni las personas que trabajan conmigo, ni yo mismo voy a lograr mi destino. Es decir, no voy a lograr mi propósito, no voy a lograr la causa final, la razón por la cual estoy haciendo lo que hago en la organización. Y esto puede sonar un poco como extraño, ¿cierto? Pero la frase tiene muchísima profundidad. Y aquí viene algo, y es que lo que no se puede medir no se puede controlar. Eso es siempre lo que nos han dicho. Siempre lo que nos han dicho. Y esto, quienes han estado en varios de mis webinars saben que esta es una frase que uso mucho, porque realmente es un cuestionamiento muy grande. Y es un poco, piensen como en el iceberg, ¿no? De lo que nosotros en este momento estamos controlando, lo que nosotros en este momento estamos midiendo. Si nosotros usamos esa lógica, quiere decir que nosotros estamos midiendo ¿qué? Procesos, indicadores, tiempos, metas, normas, objetivos. El mismo control se controla, el mismo control se mide y ustedes lo saben. El mismo control se está controlando. Y entonces quiere decir que esto es lo único que nosotros podemos controlar o lo único que está funcionando bien en una organización. Y si nos vamos por debajo del iceberg, hay un montón de cosas que están pasando en la organización, como los impulsos, la confianza, la ética, la creatividad, los sentimientos, el orgullo, la conciencia, la ética, las actitudes, la solidaridad, el poder, el estilo, el liderazgo. Y quiere decir que porque no tenemos un indicador para eso, está fuera de control. Es decir, siempre en administración estamos buscando medir estas cosas. O sea, ese es un paradigma que nosotros tenemos y es cómo logro medir esto. ¿Cómo mido el liderazgo? ¿Hago una encuesta? Es como, por ejemplo, poner a la gente en un curso de liderazgo y al final entregarle un diploma que dice tú eres líder. No, el diploma certifica que estuviste en un curso de liderazgo, pero de ninguna manera certifica que eres líder. Este tipo de cosas solo se validan en el desempeño. ¿Cómo mides el desempeño? ¿Necesitas medirlo? ¿Necesitas, por ejemplo, medir la ética de tu equipo para saber que tu equipo es ético y que se están comportando bajo unos criterios éticos? ¿O quiere decir que si tú no estás haciendo, no tienes un indicador para medir la ética, no tienes una métrica para medir la ética de tu equipo, quiere decir que la ética de tu empresa está fuera de control? Yo no creo eso. La creatividad, por ejemplo. ¿Cómo mides la creatividad? ¿Cómo dices, no, es que en este año vamos a ser un 25% más creativos que el año pasado? ¿Eso qué significa? ¿Puedes medir
los productos que lanzaste al mercado, nuevas ideas que generaste, ¿sí? Eso lo puedes medir. Generamos 25 ideas, un 25% más de ideas que el año pasado, o sacamos al mercado 25% más de productos que el año pasado, o estamos vendiendo un 25% más con productos recién sacados al mercado. ¿Pero realmente te está midiendo la creatividad? No. Te está midiendo otra cosa. Pero eso no quiere decir que tu equipo no esté siendo creativo y que tu equipo esté generando un montón de desarrollo, un montón de innovación. No necesariamente quiere decir que tú tienes una empresa creativa. Yo siempre digo algo. ¿Cuál es el mejor ejemplo de que una empresa no innova? Pues que tiene un área de innovación. Y que el área de innovación es la encargada de la innovación, de innovar en la empresa. Ese es el mejor indicador, si hablamos de medición, de que no tienes una cultura innovadora. Si resulta que la innovación solo ocurre en un área donde todo se maneja como una cosa top secret, que nadie puede enterarse, y que la innovación pasa ahí. Realmente una cultura innovadora pasa en toda la organización, se permea, es transversal. Claro, tiene que existir un área que coordine, que dirija, no estamos negando eso, pero uno sí ve muchas empresas donde todo eso es como algo que nadie más puede ver, sino solo el dueño. Y no estoy hablando de empresas pequeñas, uno ve empresas grandes donde las cosas no se cuentan, no se cuenta en qué está trabajando la gente, en qué nuevos productos, sino solamente cuando se lanzan al mercado, el resto de la organización se enteró que eso iba a salir. ¿Eso quiere decir que somos innovadores? No sé, que están lanzando nuevos productos al mercado, definitivamente sí, que lo podemos medir, sí. ¿Está midiendo eso la innovación de tu empresa? No lo sé. Entonces, al final, en la organización es más lo que en este momento no se está midiendo que lo que efectivamente medimos. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Es muy difícil medir este tipo de cosas. Y resulta que las organizaciones realmente se construyen en estas cosas que son muchísimo más profundas. Entonces es un poco como la invitación de esta charla a que consideren el control desde una perspectiva diferente. No quiere decir que abandonemos el control, ni estoy en contra del control, ni estoy en contra de medir las cosas, ni estoy en contra de que las cosas le hagamos seguimiento. De hecho, yo sí creo profundamente en la rendición de cuentas. Creo que eso es algo que nosotros debemos hacer. Muchísimas gracias. Si desean hacer parte de nuestra comunidad, nosotros compartimos, como les decía al principio, eventos, convocatorias, tenemos un repositorio de más de 1900 noticias. Si alguno de ustedes quiere hacer parte de nuestra comunidad, simplemente escaneen este código QR y los lleva al grupo, a la comunidad en WhatsApp, y ahí pueden elegir de qué grupo ser parte. Todos los días estamos compartiendo información en estos grupos. Y por otro lado, si alguno de ustedes desea tener un certificado digital de participación, esto lo lleva a un formulario con unas preguntas muy básicas, y en los próximos días les estaríamos compartiendo el certificado de manera digital. Quisiera saber si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes. Novia. Hola, Frank. Pues muchas gracias por la reflexión que haces, porque creo que pues el análisis que haces es interesante y es vigente, ¿no? Y puede verse desde muchas perspectivas. Pues yo quiero tratar como 3 temitas, solo para como, no sé si aporto a la discusión, pero sí mi intención es expresarlo porque a partir de lo que tú me has inspirado. Entonces, por un lado, frente a la paranoia del control, yo lo asocio más que al control, como concepto, sí a una dimensión del control en las organizaciones en sentido amplio. Puede ser un colegio, una organización empresa o lo que sea, institución pública, lo que sea. Y es el control declarado o explícito o el control externo. Porque si miramos el modelo que tú planteabas, o desde el que planteas la crítica del PHBA, lo que lo hace aburrido en las organizaciones y que uno dice, ay, ya vienen con esto, es justamente que ahora nos van a medir de esta manera y tú tienes que hacer eso.
Entonces uno lo hace, uno establece los procesos, todo uno lo hace porque pues es algo declarado, ¿no? Y toca hacerlo porque es una buena práctica en teoría. Pero lo que molesta es esa declaración del control, yo creo, porque igual control tenemos todos, o sea, en la calle debemos tener un control que de alguna manera es declarado, pero hay unos controles que no son declarados. Y eso es algo que decía por allí un participante de Hilar Fino, porque es muy fácil pasar de ese control que no es declarado, que es tácito, que es un control más interno, pero que es legítimo, a un control declarado donde ya, pues aquí como latinos, entonces a ver cómo rompemos la regla, ¿no? La regla puesta, regla, pues está dicho, bueno, que lo rompemos en todo caso la regla. Sí. Es como que la paranoia yo la asocio a ese control declarado. Será como un primer punto. Un segundo punto también pienso que el hecho de medir puede también estar asociado a qué nivel de medición estamos hablando, porque uno puede pensar en una medición, no sé, en los niveles de medición que existen, orientada hacia razón, hacia proporción, una medición ordinal o una medición categorial. Pero el hecho es que en una organización que busca retribución económica o en una institución que está orientada hacia unos objetivos concretos y que tiene que cumplir con unas metas, esa medición sí hace falta. No digo que sea pues la cura y todo eso, no, pero sí hace falta para saber si alcanzamos una meta. Entonces, la medición puede verse también desde muchas perspectivas y no solamente de una perspectiva. Y eso puede de pronto ayudar a suavizar, por decirlo de alguna manera, ese impacto que tiene la medición sobre la paranoia de la medición. Bueno, entonces el hecho de que no lo tengamos tan claro no quiere decir que no midamos. El mejor promedio, por ejemplo, en un contexto social es el que todos acá lo inferimos o lo atribuimos. Por ejemplo, si aquí hacemos una medición de tu capacitación y cada uno le asigna un puntaje de 1 a 5, la mejor medida es eso que nosotros a ojo lo hacemos. Entonces, nosotros todos llevamos la medición también con nosotros. No es explícita, no es con un instrumento claro y validado y confiable, pero nosotros hacemos mediciones, hacemos estimaciones. También pueden ser un poco subjetivas, pero cuando nos unimos todos, allí tenemos una medición también. Entonces, hay como muchas aristas acerca de la medición. Y por otro lado, el tercer punto, mi emprendimiento, yo siempre he trabajado, también fui docente universitaria, empleada pública, directiva, ahorita trabajo con una empresa, pero en este momento estoy iniciando un emprendimiento justamente sobre medición y evaluación le estamos apuntando a problemas en talento humano inicialmente y a problemas organizacionales. Y es medir eso que es difícil medir. Tú hace un rato decías, es que es muy difícil medir la ética, es difícil medir la creatividad, el liderazgo. Y nosotros le estamos apuntando a eso justamente porque pues somos dos personas, llevamos ya más de 20 años trabajando cada uno por su lado y a veces conjunto en medición y evaluación desde psicología. Nosotros somos psicólogos. Y el emprendimiento es justamente eso. En términos de formación, por ejemplo, ¿cómo medimos el ROI de la formación o cómo medimos el alcance de una formación? Y a eso le estamos apuntando. Y no quiere decir que sea para controlar, pero sí tiene un componente de cambio, de retroalimentación, como tú lo estabas planteando. Entonces, yo sí creo que uno es factible medir cosas, pero lo que tú dices es cierto, el hecho de que midamos algo no quiere decir que allí estemos considerando todo el atributo en términos de nosotros, o sea, el liderazgo, la creatividad, etcétera, que lo estemos abordando en su totalidad, porque no hay un modelo teórico que aborde todo el comportamiento humano, los pensamientos, las actitudes en un solo modelo. O sea, nosotros le apuntamos a modelos teóricos y validamos su utilidad en contextos específicos. Pero pienso que sí es valiosa la medición. Pero también creo que es valiosa la perspectiva que tú estás planteando frente al control y la paranoia del control, porque lo asocié de esa manera, como al control explícito. Y qué pena si me extendí. Y gracias por escuchar.
No, 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 muchísimas gracias, Nubia, por tu comentario. Yo creo que aquí hay un tema y es que el control, eso que tú decías como esa necesidad de categorización, es algo aprendido. Si uno lo mira en los niños, ellos, ese es un concepto que ellos no tienen. Hay una expresión que me gusta mucho y la autorregulación, ¿cierto? Yo creo que ojalá nosotros podamos llegar realmente a una autorregulación. Hay casos, por ejemplo, en Europa donde muestran que en Suiza, sí, que es el paraíso para muchos, los productores agrícolas ponen sus productos en un estante en la calle y ponen la caja con el dinero y la gente simplemente toma el dinero, toma el producto y deja el dinero. La gente se autorregula. Uno esperaría que eso pase. Eh, Hay una cosa muy interesante en lo que tú decías en lo que te dedicas. Yo trabajé en una, pues creo yo que en la empresa más reconocida a nivel mundial en evaluación de ambiente laboral. Y esta empresa hace los rankings que todos conocemos de excelentes lugares para trabajar. Y era una discusión muy, muy grande internamente de qué medimos, cómo lo medimos, esto cómo se enfoca. Y era muy sorprendente porque tú haces la medición, ¿no? Y al final te dice, estos son los mejores lugares. Y yo recuerdo que recién ingresé a esta empresa, pues me dio la curiosidad de saber cuál había sido el resultado de una empresa en la que yo había trabajado y resulta que era un gran lugar en la medición, pero si yo les cuento las historias de horror que habían, me cuestiona mucho cómo realmente la medición deja por fuera muchas cosas. Yo creo que la medición es importante siempre y cuando seamos conscientes de que estamos dejando por fuera y que eso también filtra muchísimo, muchísimo el contexto. De También estoy de acuerdo. acuerdo. Sí, y yo también estoy de acuerdo en que finalmente tenemos que encontrar una forma de gestionar, ¿sí? Porque pues no todo puede ser como lo que nos parezca o lo que nosotros queramos, porque ahí sí se vuelve muy, muy difícil y muy complicado. Sí, me recordaste un caso, pero es en el contexto educativo. Uno de mis hijos estudia en un colegio donde no les dan calificaciones. O sea, yo crecí Mm, y mi hijo mayor estudió en un colegio donde te dicen es que sacaste 6.9 y pasas con 7, perdiste. Y se ujú, basa en el número. Y en sí, el colegio del Chiqui, a ellos no les entregan las calificaciones, las tienen que sacar porque el ministerio lo exige, pero ni papás, obviamente si uno quiere, pues puede acceder, pero el modelo de educación se basa en la no medición y lo presentan con un diagrama, no me acuerdo de esos, parecen una flor, yo no sé si es de, ya se me olvidó el nombre, mm, pero es un diagrama donde te dicen estos son los ejes y no son académicos, sino son de comportamiento justamente. Entonces, cómo ujú, estás aplicando el pensamiento, cómo tu voluntad de trabajo, que es la ejecución, las relaciones y las emociones. Son esos 4 ejes y alrededor de eso van trabajando. Y los profesores, muy a ojo, pero pues debidamente sustentado, ponen qué tanto se dedicó en este bimestre o en este periodo, si bajó o no y cómo van aumentando sus competencias, pero no es cuantitativo, sino es un poco más cualitativo. Y así funciona el ujú. modelo y los chicos bien pueden pasar a la nacional con un excelente puntaje. Hay muchos que han salido del país y uno dice, pues, qué modelo tan raro. Entonces, allí es, bueno, es como una variedad impresionante de lo que es medición y evaluación. O sea, es un rango muy amplio y que lo importante es que nos convenza el modelo, porque si uno no está convencido del PHBA, pues, ¿para qué lo implementa en una empresa? Entonces, si uno está convencido de un modelo y todo alrededor de ese modelo se estructura, está bien. Y el centro, de acuerdo contigo, no puede ser el control en una organización, porque cuando enfocamos todos los esfuerzos hacia el control, que es lo que implica el PHBA, allí ya perdimos, porque el foco debe ser es nuestra acción, el empoderamiento de los empleados, el acercamiento a los clientes, etcétera. Bueno, una cantidad de cosas más, no el control. Entonces, además de Ujú. ser declarado, pues hombre, enfoquémonos en lo que es realmente lo que aporta más valor y no necesariamente lo que aporta más valor en una organización es el control. Bueno, ya ahora Sí. sí que pega. No, 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 muchísimas gracias, Nubia. Henry, tú tienes la mano levantada.
Buenas noches, Frank, ¿me escuchas? Sí, 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 te escuchamos. Bueno, yo creo que, bueno, en primer lugar, gracias por este agite, perdón, este agite de neuronas alrededor del control, pero bueno, yo creo que en algo coincidimos y es que el control es una ilusión. Y esa ilusión es una ilusión molesta cuando medir es una obsesión. Ahí es cuando presenta el problema. Pero realmente, si uno quiere realizar cosas en la vida y llegar a algún punto, pues el control de alguna forma es necesario. Midamos lo que midamos y dejemos de medir lo que dejemos de medir. De todas maneras, siempre estamos en busca de tener el control justamente para asegurar ese objetivo al que queremos llegar, ¿no te parece? Yo creo que todos tenemos un poco de eso, sí. Es decir, por ejemplo, yo les doy un caso y es, durante mucho tiempo, yo fui profesor, digamos, universitario, universidades presenciales, y tú tienes al estudiante al frente. Entonces, eso hace que tú puedas controlar muchísimo más su comportamiento, o ellos se regulan en su comportamiento, ¿sí? Porque no van a hacer cosas en el salón de clases. Y yo fui por muchísimos años, como por 10 años, profesor virtual, mucho antes de la pandemia y todo esto. Y yo decía, bueno, ¿y qué estarán haciendo los estudiantes? ¿Será que sí me escuchan? Porque no prenden la cámara, no opinan, no escriben por el chat, no tienen preguntas. Y eso se vuelve un desafío. Porque lo que tú antes creías que era lo que tenías que hacer para lograr el objetivo, ¿sí? Que era como tenerlos en un salón y que estén callados y que no usen el celular, se rompe completamente esa lógica Ajá. cuando tienen muchísima más libertad para ellos actuar. Entonces tú no sabes si están paseando al perro, si están haciendo algún quehacer en la casa o simplemente están conectados y con todo el audio cerrado simplemente para como evidencia de que están conectados, pero nada más. ¿Y qué haces tú Pero ahí? en ese punto, discúlpame, Fran, yo tengo ahí una observación y es que todo depende de las circunstancias y del objetivo de lo que uno quiera realizar. Por ejemplo, me ha pasado, me dicen, ¿puedes dictar un webinar sobre tal punto? Le dije, claro que sí. Y yo dicto el webinar. Así no haya nadie. Ujú. Porque yo lo edito porque yo sé que va a quedar grabado y a alguien le va a servir. Ahora que si me dicen, Henry, vas a montar un taller y van a participar estas personas, así necesito ver las personas siempre y cuando estén conectadas, sino con la cámara abierta, con mucho gusto. Si no, pues no hay ningún taller. Eso es lo que hago. Claro, y mira lo interesante porque ya uno entiende cuál es el propósito. El propósito es tenerlos ahí sentados, o el propósito es comunicar, ¿sí? O transmitir algo. Entonces tú dices, no, pues el propósito es este, pues la forma de actuar es distinta. Claro. Y eso es bien interesante. Y no, y estoy de acuerdo contigo, o sea, finalmente todos tenemos cierta obsesión con con la, con la medición, y también reconozco que eso es necesario. Muy bien, Fran, muchas gracias. Con todo gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Si no, pues muchísimas gracias a todos por conectarse. Realmente me encantó la interacción. Es algo que valoro muchísimo de ustedes. Les agradezco un montón. Sí, como les decía, este webinar queda grabado. Mañana lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Y pues si lo quieren compartir con alguien o invitar a alguien para que lo escuche, pues en nuestras redes sociales lo pueden ver. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, muy interesante. Feliz noche para todos. Bueno, gracias. Gracias, María Flor. Gracias. Gracias, Gracias a hasta todos. luego. Claro que sí, Raúl, estaremos compartiendo la grabación.